tal, comunidad Web3? Esperamos que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a pasar de entender blockchain a realizar nuestra primera acción on-chain utilizando Stellar. Y no importa si nunca han usado una wallet, si todavía confunden Stellar con otras networks o si conceptos como nodos, consensus, validadores todavía les parecen complicados. El día de hoy vamos a construir todo paso a paso, donde primero entenderemos el problema que resuelve blockchain, después vamos a conocer cómo funciona Stellar y finalmente vamos a llevar todo esto a la práctica a través de una simulación de tu primera acción on-chain. Al terminar esta sesión, no solo vas a saber qué es Stellar, sino que vas a haber interactuado con una red. Este curso tiene 3 objetivos muy concretos. Primero, entender blockchain desde su función principal. ¿Qué es un registro compartido? ¿Por qué necesitamos verificar la información? ¿Y cómo una red mantiene una misma versión de este registro? Segundo, vamos a conocer Stellar, la red, su activo nativo que es un XLM, sus cuentas, la forma en la que sus validadores alcanzan acuerdos mediante el protocolo de consensus que es SCP, que veremos más adelante. Y tercero, pasar a la práctica. Vamos a preparar un entorno, conectar una billetera, en este caso Freider, y también completar nuestra primer check-in on-chain. Y esto es prácticamente para ayudarlos a entender de una forma práctica y no solo teórica, ya que no queremos que terminen esta sesión habiendo memorizado definiciones, pero sin entender cómo funciona realmente. Antes de continuar, sería bueno si se pueden preguntar ¿en cuál de estos 3 niveles estoy ahora? ¿Fundamentos, ecosistema o práctica? Internet es excelente copiando información y justamente ahí comienza el problema. Hoy podemos enviar un mensaje, una fotografía o un correo en segundos, pero todos estos elementos pueden copiarse. Cuando hablamos de valor, la situación cambia. Un pago, una entrada, un certificado o la propiedad de un activo no deberían poder duplicarse libremente. Por ejemplo, si yo transfiero una entrada válida, no debería conservar otra copia igualmente válida para utilizarla después, ya que podría aprovechar este fallo y venderla, revender entradas u otras actividades ilícitas. Por eso, mover información es relativamente sencillo, pero mover valor, como puede ser dinero, etc., exigen responder preguntas adicionales que podrían ser ¿quién es el propietario real? ¿La operación fue autorizada? ¿El activo ya fue utilizado o transferido? ¿Y qué registro debemos considerar verdadero? Normalmente resolvemos esto confiando en una plataforma, una empresa o una institución central que mantiene un registro oficial. Pero blockchain propone una forma diferente de compartir y verificar ese registro, ya que el problema no es enviar datos en sí, sino es acordar qué versión de estos datos representa la realidad. Y aquí aparece la idea central de blockchain. Blockchain no empezó con criptomonedas, sino empezó con un registro. Podemos entender blockchain como un registro digital compartido entre varias computadoras conectadas a una red, que ahora las vamos a llamar nodos. En lugar de existir únicamente una copia privada controlada por un solo servidor, diferentes nodos van a mantener y verificar la información siguiendo reglas comunes, por así decirlo, reglas que cada uno de ellos va a seguir, sin excepción. En esta imagen tenemos un libro digital en el centro. Este libro representa un ledger, es decir, un registro donde se conserva el estado de la red. Alrededor aparecen diferentes nodos. Cada uno conserva información del registro y puede comprobar que los datos sean consistentes. Y esto nos deja 3 ideas importantes. Primero, existen múltiples copias. Segundo, esas copias buscan mantener la misma versión de la información. Y por último, el registro puede ser verificado por cada participante de la red o por cada nodo. Esto no significa que cualquier información simplemente se acepte por todos los nodos,
sino que cada blockchain define reglas distintas para determinar qué operaciones son válidas y cómo la red alcanza un acuerdo, ya que ser un registro distribuido no significa necesariamente desordenado. Significa que varios participantes van a coordinar el mantenimiento del mismo estado. Ahora que entendemos la idea del registro compartido, veamos en qué se utiliza realmente. Entonces, ¿para qué necesitamos un registro compartido fuera de la teoría? Uno de los primeros casos son los pagos y las remesas. Una infraestructura blockchain puede permitir mover valor entre cuentas, países, sin tener que reconstruir toda la operación a través de múltiples sistemas aislados o intermediarios. El segundo caso son las stablecoins. Una stablecoin representa digitalmente una moneda. Podría ser el dólar, euro, etc. y puede transferirse dentro de una red de blockchain. Un ejemplo muy conocido es USDT o USDC. El tercer caso es la tokenización. Tokenizar significa representar digitalmente un activo, un derecho o una propiedad dentro de un ledger. Y ese activo podría relacionarse con dinero, certificados, entradas, instrumentos financieros u otros elementos. Lo importante no simplemente es convertir algo en un token, sino lo importante es que este valor pueda ser verificado, transferido y utilizado dentro de reglas digitales de un ecosistema. Y blockchain no es necesaria para todos los sistemas, sino que tiene mayor sentido cuando diferentes participantes necesitan compartir un registro, verificar operaciones y mover valor de forma coordinada. De esta forma, blockchain deja de ser abstracta cuando entendemos que el registro puede representar algo que realmente tiene valor para una persona o una organización. Pero todavía falta una pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien realmente intenta enviar ese valor? Imaginemos el flujo de una transacción. Tenemos a Alice que quiere enviar dinero a Bob. Por ahora vamos a ignorar los componentes técnicos, pero desde la perspectiva de una persona el proceso parece directo. Alice simplemente decide enviar dinero y Bob recibe. Pero en blockchain, la red necesita saber quién está autorizando la operación, qué cuenta está involucrada, qué cantidad se transferirá y si la operación cumple las reglas de consensus. Para interactuar con esta cuenta, Alice necesitará una herramienta, que va a ser una wallet. Y aquí entra uno de los elementos que más suele confundirse al comenzar Web3. Una wallet no es una caja donde físicamente se guardan las criptomonedas, sino es una herramienta que permite a Alice interactuar con su cuenta y autorizar acciones. En este caso vamos a utilizar una wallet diseñada para el ecosistema Stellar. Entonces, cuando Alice cree una operación, esta wallet le va a mostrar lo que está a punto de autorizar. Si Alice confirma la operación, entonces utilizará una clave para generar una firma digital y esta firma va a demostrar que la operación fue autorizada desde el número de cuenta de Alice correspondiente. La clave privada no necesita enviarse a Bob ni publicarse en la red, sino simplemente lo que se comparte es esta transacción firmada que se va a convertir en un hash. Después es que la red recibe esta operación, va a verificar que esta firma sea válida, esta firma o hash, y comprueba que se cumplan las reglas. Cabe mencionar que estos hashes se crean a través de algoritmos criptográficos. Ahora vamos a ver cómo damos un salto importante de dejar de almacenar información y comenzar a representar valor. Este proceso puede entenderse en tres momentos. El primero es representar. Dinero, entradas, certificados, derechos o activos pueden tener una representación digital dentro de la red. Y esta representación es lo que comúnmente llamaremos un token. El segundo es transferir. Este token puede moverse entre cuentas, siempre que la operación sea autorizada y cumpla las reglas del protocolo. El tercer momento será programar, donde podemos definir condiciones sencillas, por ejemplo, si ocurre un determinado evento o si cumple una regla, se ejecutará tal acción.
Todavía no necesitamos entrar a fondo en los smart contracts ni en código, pero la idea principal es que este activo no solamente existe digitalmente, sino que también puede relacionarse con reglas automatizadas sin necesidad de un tercero. Por eso decimos que blockchain permite que el valor sea verificable, transferible y programable. Una regla podría ser que si el pago fue confirmado, entonces se habilite una credencial digital, y todo esto podría hacerse mediante un smart contract. Ahora que tenemos los fundamentos, podemos entrar a la red que utilizaremos durante esta práctica. Primero, comenzaremos con la pregunta de ¿qué es Stellar? Stellar no es solamente una cripto, sino es una red. XLM es uno de los activos que funcionan dentro de Stellar. Como mencioné, Stellar es una red de blockchain diseñada especialmente para mover valor y representar activos digitales. Su infraestructura puede utilizarse para pagos, stablecoins, emisión de activos y diferentes aplicaciones financieras. La red está formada por cuentas, operaciones, transacciones, nodos y un ledger compartido. Ahora tenemos a XLM, también conocido como Lumen, y es el activo nativo de Stellar, que se utiliza dentro de la red para pagar comisiones o fees y cumplir determinadas funciones dentro del protocolo. Pero debemos evitar una confusión. Stellar y XLM no son lo mismo. Stellar es una infraestructura, mientras que XLM es un activo nativo. Además, Stellar no está limitada a XLM, sino que también puede representar otros activos, como stablecoins y tokens emitidos por distintas organizaciones. Del mismo modo que Internet no es una página web concreta, Stellar no es únicamente un token. Una red distribuida necesita responder una pregunta crítica. ¿Cómo logramos que nodos independientes acepten la misma versión de un ledger? Para esto, Stellar utiliza Stellar Consensus Protocol, conocido como SCP, y la función es permitir que los validadores acuerden cuál será la siguiente versión de este ledger. Para entenderlo, necesitamos dividirlo en tres momentos. Primero, proponer. Los nodos van a recibir diferentes transacciones que podrían incluirse en la siguiente actualización. El segundo momento va a ser comparar, donde los validadores intercambian información y escuchan a los nodos que consideren confiables dentro de su configuración. Y como último momento sería acordar, donde la red converge en un conjunto compatible de transacciones y ese resultado se aplicará a este ledger. SCP se basa en un modelo llamado Federated Byzantine Agreement, y lo importante para esta introducción es entender que permite que nodos independientes lleguen a una decisión común sin utilizar minería o mineros. Más adelante podremos hacer un zoom técnico para entender cómo funcionan los quorum sets, quorum slice y fases internas del protocolo. También es importante mencionar que consenso no significa que cada nodo vote sobre cada operación, como si fuera una encuesta, sino que es un protocolo coordinado con reglas específicas para alcanzar una decisión segura. Para entender mejor esto, vamos a comparar Stellar con modelos como Bitcoin y Ethereum. Y no todas las blockchains alcanzan consenso de la misma forma. Bitcoin utiliza Proof of Work y este modelo utiliza mineros que compiten utilizando capacidad computacional para participar en la creación de nuevos bloques. Ethereum utiliza Proof of Stake y aquí los validadores participan bloqueando capital como stake y siguiendo las reglas del protocolo, mientras que Stellar utiliza SCP, donde nuestros validadores no compiten mediante minería ni necesitan utilizar XLM como stake para participar en el consenso, sino que cada validador configura si otros nodos son considerados confiables, y la red alcanza acuerdos mediante un sistema de confianza federado. Por eso hay tres ideas que vamos a tener que recordar. Primero, que Stellar no tiene mineros, XLM no se utiliza como staking para el consenso, y los validadores no compiten para ganar la creación del siguiente bloque, sino que se coordinan para acordar la siguiente versión del ledger. Esto no significa que un sistema sea universalmente mejor que otro, sino que cada red utiliza un modelo diferente para responder a una misma problemática,
que es cómo mantener un estado compartido entre participantes independientes. Ahora que ya sabemos qué problema resuelve blockchain, qué es Stellar y para qué sirve XLM, vamos a pasar a una pequeña interfaz web donde veremos cómo funciona de forma simulada una transacción. En esta demo vamos a ver cómo sería el flujo de tener un check-in dentro de la red de Stellar. Primero, vamos a ver que estamos dentro de testnet, entonces no estamos en mainnet, lo que significa que podemos hacer algunas acciones con, por así decirlo, tokens de mentira, ya que no tienen un valor real que pueda ser intercambiado. En este apartado también vamos a tener el tutorial que nos llevará al link de YouTube, el GitHub donde podrán ver el repositorio y la opción de conectar tu wallet. En un entorno real deberíamos tener Frader u otra wallet que soporte la red de Stellar. En este caso, como es un entorno simulado, presionamos en conectar tu wallet, nos aparece un pequeño mensaje de que la demo está lista y ahora vamos a ver que tendremos una supuesta dirección de una wallet falsa y aquí tenemos un pequeño apartado donde vamos a ver el número total de check-ins dentro de una red, cómo se maneja la privacidad. Ahora vamos a proceder a presionar dentro de Connect, donde primero vamos a ver que nos da un ID del número de contrato deployado. Esto podría ser un hash. Luego tenemos la confirmación del check-in dentro de la red de testnet en Stellar. Y aquí podemos ver el ledger, cuántos participantes tenemos en el ledger, en qué network estamos conectados, privacidad, el contrato que podemos copiar. Y el transaction hash es con lo que nosotros podemos ir a un explorer de alguna red y comprobar de forma anónima si esa transacción fue válida o no. También podremos ver el tiempo, la hora, de cuándo se realizó esta acción y por último el contrato. Como mencioné, podríamos verlo en caso de ser una demo real en un Stellar Explorer, que es donde normalmente se verifican las acciones. O si no, también podríamos crear otra check-in. Esta es una interfaz con la que podrían interactuar y aprender un poco más sobre cómo realizar una primera operación dentro de Stellar. Esperemos que les haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en un próximo video.